Muy bien, pues ahora sí estamos en vivo en esta reunión que yo creo que va a ser maravillosa. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos aquí una sesión de conversaciones alrededor de los virus. Le hemos puesto de título Los virus al descubierto. Y tenemos la suerte, o al menos yo tengo la suerte de estar aquí entre dos mujeres de bandera. Karina Acevedo, Almudena Zaragoza, bienvenidas. Hola, Muy buenas tardes, encantada de estar aquí, chicas, gracias. igualmente Ana María, muchas gracias. Y Almudena, no te decía antes de que empezáramos el live stream que me da mucho gusto ponerle cara al nombre, ¿no? Hemos estado en correspondencia un poco a lo largo de estos años y es muy lindo finalmente tener la oportunidad de dialogar. Sí, es mutuo, la verdad, porque justo a mí me ha pasado lo mismo, así que encantada de que esto finalmente haya tenido lugar. Pues sí, yo ponía en uno de los posts en Telegram, decía, en algún momento tenía que pasar y ya está pasando. Y creo que es una belleza el ver que podemos sentarnos, podemos dialogar, podemos compartir, podemos unir fuerzas y podemos unir puntos también a base de esa ciencia. Hoy tenemos el tema que nos une aquí, además del conocernos y empezar a interactuar, que yo creo que eso es casi casi lo más importante, es también el poner esa información sobre los virus encima de la mesa. Antes de eso, me gustaría pedirle a las personas que están aquí escuchándonos el que nos pudiéramos regir siguiendo esos tres filtros de Sócrates. Las tres que estamos aquí delante, estas tres mujeres que ven aquí delante, las tres, bueno, yo creo que hemos hablado alto y fuerte lo que creíamos durante mucho tiempo y hemos recibido también muchos zascas, hemos recibido muchos insultos, muchas descalificaciones, hemos recibido frases nada amables. Bueno, entonces me gustaría que las personas que están aquí escuchándonos, antes de poner ningún comentario descalificativo de nadie, que tenemos no sé por qué esa increíble costumbre de descalificar a la primera que se pueda a alguien, que se rigieran o que nos rijamos por esos tres filtros de Sócrates. Los tres filtros de Sócrates hace tres preguntas. Lo primero, ¿estás seguro de lo que vas a decir es absolutamente cierto? Lo segundo es, ¿lo que vas a decir es bueno? Y lo tercero, ¿es útil? Entonces, si lo que vamos a decir no es ni 100% verdadero o no lo sabemos, ni es bueno ni es útil, pues entonces el silencio es más bonito que todo eso. Así que a los que están aquí ahora mismo en todas estas redes sociales en las que estamos emitiendo, sí me encantaría que tuvieran en cuenta esos tres filtros antes de poner los comentarios. Y por lo demás, me gustaría empezar, pues como esta es una conversación muy casual, muy... no hay un tiempo de debate, no hay ahora tienes 2 minutos para exponer tu idea y vamos a debatirla. No, aquí lo que queremos es poner encima de la mesa qué sabemos sobre los virus y qué áreas todavía no sabemos o no están 100% claras y todavía hay zonas grises. ¿Por qué hemos elegido este tema? Bueno, pues porque desgraciadamente, yo lo voy a decir así en versión fácil de entender, pues los que no hemos seguido la narrativa oficial en estos últimos años parece que estamos obligados a comprar un pack, el pack de creencias de la disidencia. Y si hay alguna creencia que no compras, entonces eres disidencia controlada o algo así. Entonces, en este momento, el pack de la disidencia incluye terraplanismos, incluye que los virus no existen, incluye que sé yo qué, cuántas otras cosas. Y bueno, pues aquí estamos para acercarnos a la verdad, que es lo que queremos. No queremos imponer ninguna creencia de nada, queremos darnos cuenta de qué de lo que estábamos creyendo, en lo que estábamos basando nuestra vida, nuestra práctica profesional, cuáles de esas cosas realmente resultaron ser falsas, cuáles son entonces las que se acercan más a la verdad y sobre todo detectar qué áreas todavía pues no sabemos y no entrar en afirmaciones categóricas de esto es así porque lo digo yo. ¿No? Entonces, pues ese es un poquito el punto de partida. A partir de ahí me gustaría invitarle a Karina que nos explicara, porque ella fue un poquito la motivadora en este momento de esta charla, que nos explicara por qué nos convocó y cuál es su objetivo o su propuesta, ¿no? Gracias, Ana María. Bueno, la intención era justo empezar a mostrar con acción, ¿no? Desde la congruencia, que no hay necesidad de tribus, no hay necesidad de bandos, ¿no?
que lo que hay, me parece a mí, es una necesidad de acercarnos lo más posible a la verdad, ¿no? Al decir que alguien tiene la verdad, así con mayúsculas negritas y subrayado, bueno, yo paso, ¿no? Yo no sé si estoy ahí, pero me quiero acercar a esto, a una verdadera comprensión, ¿no? Y si nos regimos por tribus, por equipos, así como dijiste, el menú completo, el paquete de la disidencia plus, ¿no? Pues no vamos a hacerlo, ¿no? Porque puede haber cosas de un argumento que yo digo, bueno, esto me parece sensato, veo esta evidencia, creo que está sustentado, esto lo tomo, esto otro lo cuestiono. Desde mi perspectiva, eso nos permite acercarnos más hacia una comprensión más que el menú, ¿no? Porque el menú tiene aspectos de dogma, ¿no? Y yo digo, tengo que creer en todo esto, y ya puse la palabra creencia, y en ciencia no debería de haber creencias, ¿no? Esos son dogmas. Y lamentablemente está lleno de dogmas la ciencia, de un lado del espectro y del otro, ¿no? Si hablamos ahorita de la pandemia, los grupos que se han creado, hay un montón de dogmas, y yo les huyo a los dogmas, Ana María, trato, no estoy diciendo que no esté yo con algunos dogmas, seguramente sí, y a lo mejor aquí me daré cuenta de eso y diré, uy, eso no lo había visto, pero intento que no sean los dogmas los que rigen las cosas que yo pienso, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y tomando en cuenta, como bien decías, todos estos como, pues, golpes y ataques y no, esta es disidencia controlada y por qué no quiere debatir y no quiere debatir porque me tiene miedo y demás, que de repente han surgido, y a veces por personas que dices, pero ni te conozco, ¿por qué tendría yo que hablar contigo si ni siquiera sé quién eres, ¿no? O sea, ni siquiera me has contactado. De repente dije, bueno, basta, ¿no? ¿Por qué no? Tenemos un espacio, personas que han estado hablando sobre distintos aspectos y que algunas personas pueden creer que somos enemigas o que somos contrarias, lo cual es ridículo porque tampoco nos conocemos, ¿no? ¿Cómo podríamos ser enemigas, no? Entonces, yo he seguido mucho tu trabajo, Ana María, no habíamos tenido nunca la oportunidad de platicar, no sé por qué nos había dado, pero nos había dado. Contigo, Almudena, pues hemos intercambiado algunos correos, pero tampoco se había dado ese espacio, ¿no? Dije, bueno, me parece esto lo lógico. Tendí la invitación también a algunas otras personas, al final no se dio, ¿no? Creo que es más manejable 3 personas que si fuéramos un foro con 5 o 10, ¿no? Pero ustedes dijeron que sí, ¿no? Y dije, bueno, hagamos esto como un primer acercamiento. Aquí no vamos a hablar en este espacio hoy, ¿no? De otros temas más que ese que dijiste, ¿no? Los virus existen, hay evidencia que existen, y si la hay, ¿qué son, no? ¿Cuál es su relación con los organismos hospederos, con las células? Y algunas cosas sobre su origen, y es un poco pararle ahí, y si nos sentimos cómodas las tres, pues podemos hacer un siguiente diálogo hablando sobre pues, temas que quizás algunos de los que están conectados querrían que habláramos hoy, que por ejemplo sería el contagio, el terreno, quizás otros aspectos más adelante, pero que a mí me parece que primero, si queremos hablar de contagio, primero tenemos que ver qué son los virus. Si no, queda un poco en el aire y se vuelve confuso. Entonces esa era mi propuesta y de corazón, gracias a las dos, Almudena, Ana María, por haber aceptado, ¿no? Así que ese es mi planteamiento y me encantaría escucharte, Almudena, también de por qué aceptaste. Bueno, pues muchas gracias, Karina. Yo le estaba diciendo a Karina cuando la estaba escuchando al principio, que hemos estado un poco más en intimidad, que me resonaba mucho las cosas que ella decía y cómo se había sentido, ¿no? Que empatizaba mucho con ella, porque cuando yo estuve en Biólogos por la Verdad, intenté unir a todos los compañeros biólogos que estábamos en crítica, en lucha, ¿no? En contra de todas estas medidas absurdas, inquisitivas que se habían puesto en funcionamiento, en contra pues, de todos estos productos que se habían estado vendiendo, y resulta que dentro del mismo grupo había visiones muy distintas, ¿no? Pero durante algún tiempo, como todos teníamos claro que la unión era para un fin común, pues todo estaba más o menos bien, independientemente de que cada uno tuviéramos lo que yo llamo nuestro dogma personal, porque nadie está libre de creencias, eso es imposible. El cerebro humano tiene una parte dedicada a las creencias que es con las que se rige como una base, ¿no? Un pilar de su vida. Y nadie está libre de este dogma personal, incluso los que creen que sí. Lo siento decírselo, pero no es real. O sea, las creencias nos sirven para llevar a cabo nuestro día a día y nadie está libre de ellas. Entonces,
dentro de este grupo surgieron muchas tensiones con el tema del contagio, de que si los virus existen, de que si tú eres disidencia controlada, de que si tú tienes disonancia cognitiva, y empezó a verse el ambiente muy empañado y gente que hasta ese momento habíamos estado colaborando como uno, sin importarnos de dónde viniéramos, pues empezamos un poco a desconfiar los unos de los otros, ¿no? Y yo, en base a esto, que a mí me causó bastante dolor, ¿no? A nivel personal, de hecho, sentí rechazo de algunas personas a las que yo había ayudado en sus juicios contra los colegios de médicos, o incluso, Almudena, por favor, mándame artículos, Almudena, por favor, escríbeme esto o lo otro, y Almudena siempre estaba para todo. Pero cuando Almudena se empezó a dar cuenta de que había más cosas que cuestionar que las que parecía, ¿no? En un inicio, aquello que queda en la superficie de los que venimos de una formación académica, porque yo soy licenciada en biología y tengo mi máster, mi posgrado en biología en una universidad oficial, la biología más académica, ¿no? Esa es mi base. Entonces, claro, para las personas que tenemos una formación avanzada dentro de una escuela académica, hay cosas que nos hemos aprendido sin más. Ha sido ahora, a lo largo del tiempo, cuando hemos empezado a cuestionar si de verdad todo aquello que habíamos pensado que era una verdad inamovible, pues puede que tuviera un matiz o incluso se pudiera empezar a interpretar de otra manera o a lo mejor incluso no fuera como nos han contado, ¿no? Ha sido, yo entiendo que no solamente para mí, sino para muchísimas personas un punto de inflexión esto que ha pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, es doloroso ver esa división y yo empatizo muchísimo contigo, Karina, en el sentido de que creo que no debemos imponer nuestro dogma personal a los demás y simplemente tenemos que respetar. Obviamente, si hay cosas que no nos gusten o con las que no estemos de acuerdo, no tenemos que claudicar, pero sí intentar diferenciarnos, ¿no? de precisamente las personas que quieren imponernos cosas que son absolutamente antinatura, en el hecho de que debemos respetar a los demás y no pensar que somos poseedores de la absoluta verdad, porque eso es imposible. Y yo estoy aquí con mucha humildad. De hecho, desde que pasó todo esto me he comportado de la manera, dentro de que yo también tengo mi corazoncito, ¿no? Me he comportado de la manera más humilde posible, que me ha sido posible, dentro de que a mí también me han atacado mucho. Ha sido muchas veces muy desagradable. Pero he intentado ser humilde y pensar, bueno, yo estoy aquí en el mundo y quiero aprender. Y a mí la vida, porque tú sé que, Karina, también trabajas en la naturaleza como yo, a mí la vida es algo de lo más maravilloso que te pueda pasar nunca, ¿no? Y he decidido construir y quedarme con lo bueno y seguir disfrutando, ¿no? De la bella vida que nos rodea y tratar de ser una persona un poco más sorda a aquellas personas que difunden el odio o la división, ¿no? Y me ha ido mucho mejor de lo que yo creía. Así que aquí estoy con ganas de explicar lo que para mí son los virus, lo que yo he descubierto, los dogmas que yo creo que he eliminado de mi pensamiento y que han sido constructivos y para lo que necesitéis, porque bueno, Ana María sabe, y eso que ella tiene una visión totalmente energética que para mí era desconocida, casi una magia, ¿no? Para un biólogo la parte energética de la vida es casi una magia, o sea, nosotros nos enseñan a ignorar toda esa verdad físico-química y biológica de la energía. Y sin embargo, yo al conocerla a ella me ha maravillado, ¿no? Ese aspecto ahora, de hecho, me tiene súper interesada y me ha hecho profundizar en temas que yo jamás hubiese pensado que hubiera tenido interés. Así que a mí todo esto me ha aportado solo cosas buenas y nada, estoy aquí para lo que necesitéis y adelante de mi experiencia, lo que yo pueda aportar, adelante. Sin más. Muy bien, muy bien. Pues bueno, el tema de hoy son los virus porque pues ya sabemos que por un lado tenemos una mirada sobre los virus en cuanto parecen que son bichos voladores invisibles, pero parece que tienen hasta conciencia para elegir si atacan en la noche o durante el día y solo atacan. Pues es que me da hasta la risa, ¿os acordáis, no? Cuando nos ponían esos toques de queda porque los virus atacaban a unas horas pero a otras horas no. Entonces, esa mirada en la que los virus parece que son pequeños soldados que están ahí dispuestos a atacar tu sistema operativo. Yo creo que ahí le echo la culpa a Bill Gates también de que nos haya secuestrado la palabra virus y la haya metido en otro contexto y nos ha hecho cambiar la manera en la que la entendemos. Entonces, por un lado tenemos esa mirada materialista de el virus es
un programa que te viene a atacar, que está esperándote en la esquina, en la barandilla que no limpiaste o en la mano con la que le abrazaste a alguien y te va a atacar y va a cambiar tu sistema operativo y te va a hacer enfermar. Y por otro lado está el otro extremo, que es no existen. Claro. Entonces, Karina, arranca. Vale, pues primera pregunta, ¿no? ¿Existen? ¿Qué son? ¿No? Se tienen que responder un poco en paralelo. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, los virus no existen y se basan en el nombre y dicen, porque el nombre virus significa veneno, es de latín, significa veneno, así que lo más que podrías decir es virus es un veneno. Y yo digo, pero ese es un nombre, solo es un nombre, el nombre no necesariamente refleja todas las características de algo, de un objeto, de un hecho, ¿no? Entonces, claro, el nombre virus sí viene del latín y es importante comprender el contexto en el cual se puso ese nombre. Ese nombre se adjudicó no a los virus como los conocemos ahora, ¿no? Imagínate personas que están viendo que ocurren cosas, fenómenos en la población y que tratan de explicar aquello que ocurre con base en el conocimiento que tienen, ¿no? Pues todos hacemos eso de una u otra manera, al final estamos limitados, incluso por la tecnología que hay en un momento. Nuestra comprensión es muy implicada esa relación con los avances tecnológicos, el contexto social, religioso, etcétera. Entonces, bueno, surge ese nombre, pero no para describir a un virus, o sea, no, ni siquiera los hayan visto, ¿cómo podrían, no? Entonces, bueno, ese sería el nombre. Pero, ¿qué es? En esencia, ¿qué es? Yo lo que diría es, si nosotros vemos las definiciones de virus, desde mi perspectiva, en la gran mayoría de los libros de texto de virología, era corto, porque se refieren a virus como información genética, ya sea en ADN o en ARN, cubierto de proteínas, puede haber o no más cosas, pero en su manera más simple sería eso, que son parásitos intracelulares obligados que causan enfermedad. Yo ahí ya discrepo. Pero eso es lo que encuentras en la mayoría de los libros de texto. Algunos libros más recientes que ya empiezan a comprender a los virus como parte de pues todos los ecosistemas que tenemos, ya le bajaron 2 rayitas a esa definición. Y entonces suelen ponerlos como ácidos nucleicos rodeados de proteínas que requieren de la célula, de una célula, para poder hacer más copias de sí mismos, pero que no necesariamente tienen una relación antagónica. Palabras más, palabras menos, ¿no? Es decir, ya es una comprensión más simbiótica, ¿no? Y ahí quisiera hacer un paréntesis. La simbiosis lo que se refiere es a la interacción que hay entre organismos de distintas especies, que puede ser positiva para ambos, positiva para una y neutra para el otro, o positiva para una y no buena para el otro, ¿no? Esto sería una simbiosis. Entonces ya es una comprensión más ecológica de los virus. Y ahí me gusta esa definición, ¿no? Ahí yo me sumo a esa definición, porque resulta que hay muchísimos estudios, bueno, no muchísimos, pero estudios que se están empezando a sumar en los últimos, digamos, 10 años, que han estado encontrando muchísimos virus que tienen una relación mutualista o comensalista con los hospederos. Es una belleza. La parte de la contribución de los virus desde una perspectiva no antagonista hacia los hospederos es hermosísimo, pero en su esencia son información. Eso sería como si nos vamos a decir qué es virus en una sola palabra, diría información, ¿no? Entonces, quisiera yo aquí parar esto, porque puedo seguirme y hablar 80 horas, pero parar ahí para ver si en esta definición que estoy dando, es decir, material genético rodeado de proteínas en su parte más simple, que necesita de una célula para poder seguir estando o haciendo copias, y que no necesariamente tiene una relación antagonista con las células, al contrario. Si con esa definición tú estarías de acuerdo, Almudena, o hay algo más que quisieras poner, o dices, no estoy de acuerdo con esa definición. ¿Por qué lo pregunto así? Porque me encantaría que encontremos terreno en común, que veamos qué cosas decimos, sí, estamos en la misma frecuencia y en qué no, ¿no? Para ver ese no. A ver, yo cuando realmente, o sea, yo cuando he estado muy alineada con el trabajo de Máximo Sandin, Lynn Margulis, otros grandes biólogos como Lipton, como Sheldrake, sí que ellos tienen la idea de que, y yo la compartía en su día, de que realmente el virus puede ser, virus como entendido desde este nombre, que obviamente no hace sombra a lo que estamos hablando,
entendido desde quizás un fragmento de información genética, ¿no? Sin embargo, pero claro, lo que a mí me causaba mucho impacto negativo y valga la redundancia, es que ellos interpretaban como que en esencia lo que se había denominado virus era información genética. Podía haber un aspecto maligno, ¿no?, de esa información. Es decir, ellos, estos biólogos, ¿no?, que para mí son pilares, ¿no?, independientemente que no esté de acuerdo con algunas cosas, ¿no?, de las que postulan, son gente que para mí me parecen absolutamente maravilloso el diálogo, ¿no?, y el estudio que han hecho de la biología, pero también lo he leído en muchos otros investigadores, que yo creo que es ahí donde está de verdad la piedra angular de todo esto, y es que otorgan a los virus la capacidad de hacer el bien y el mal. Como una biomolécula que no está viva puede ser malvada y buena a la vez. Es decir, puede ser información genética imprescindible para que la vida tenga lugar y a la vez puede ser un malvado bichito que sale de un laboratorio, te ataca y te mata. Entonces, basándonos en el sentido común, un fragmento de información genética que forma parte de la vida nunca puede ser una estructura que quite la vida, porque entre otras cosas no está vivo, ¿vale? Entonces yo fui todavía más a la profundidad del asunto. ¿Quién era la persona que estaba promoviendo el hecho de que los virus no existan y que tiene un montón de seguidores por las redes? Y es el motivo por el cual muchas veces hay un montón de gente que te pone los virus no existen. ¿De dónde viene? ¿No? Porque a mí me sorprendía mucho. Y cuando decían los virus no están aislados, no existen, ¿no? Y a mí también me hacían esos comentarios y a mí me sorprendía mucho, ¿no? Y resulta que provenían del famosísimo doctor en biología Stefan Lanka, que ganó un juicio en la Corte Superior de Stuttgart por la patogenidad y existencia del virus del sarampión. ¿Vale? Empezó perdiendo en instancias inferiores, pero acabó ganando en instancias superiores. Lanka es una persona que yo he profundizado muchísimo en su trabajo. Él es virólogo, es una de las pocas personas que tiene artículos científicos de virus aislados, virus de bacterias, bacteriófagos, ¿vale? No es igual un virus como lo que se nos ha explicado de virus en animales superiores que en bacterias. En bacterias que se llaman bacteriófagos, otro nombre horroroso, coincidirás conmigo porque los virus no comen y bacteriófago es como bacterias y el virus jamás comerá absolutamente nada. Los bacteriófagos sí se han conseguido aislar, caracterizar, purificar, incluso observar en el microscopio electrónico. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando pasamos a instancias superiores, es decir, a la célula eucariota, lo que se ha observado en el laboratorio es un ambiente muy manipulado, que está basado en cultivos celulares de células vero de mono, de células de hígado cancerígenas, de células totipotentes. Se está observando además en una placa Petri, no en un sistema vivo. Por lo tanto, estamos perdiendo mucha información. Y además lo que se ve está manipulado, porque no se hacen experimentos de control. Es decir, ellos dicen que hay un virus en la muestra, pero no hacen el mismo experimento sin el supuesto virus. Y cuando se somete a las células de un cultivo a todas esas condiciones artificiales de laboratorio, se ha visto que las células mueren igual sin el supuesto patógeno. Entonces, desde el año 1954, y esto es en base al trabajo de Lanka, que yo ahora estoy en la membresía dando pues, unas clases sobre su legado, que también, regalaremos y luego ya un poco más adelante, Ana María y yo, cuando ya hablemos de otro curso que va a empezar ahora de microbiología el mes que viene. Creo que el legado de Lanka no se puede negar. Es decir, independientemente que volvemos a lo mismo, que haya cosas que podamos no estar de acuerdo, él nos ha dejado un terreno muy bueno para tirar abajo el fraude de la virología. De hecho, tengo una cita muy bonita suya que me gustaría leer para la gente que piensa que decir que los virus no existen es real. Lanka nunca dijo esto, eso que lo sepáis, ¿vale? Los que creéis que él lo dijo deberíais leer las cosas que dijo, porque Lanka estaba totalmente en contra precisamente de lo que tanto Ana María como Karina como yo estamos, que es de ese pensamiento ambivalente de blanco o negro. Y fijaros que él comentaba lo mismo que estamos hablando nosotras, en la misma línea. El término virus debería dejar de usarse en el futuro porque es engañoso, está plagado de interpretaciones erróneas y surge del ya refutado pensamiento ambivalente. Volvemos a este
blanco y negro, el virus existe o no existe, ¿vale? Que es absurdo y que no tiene lógica. En términos de blanco o negro, bueno o malo, ¿vale? Dice, la forma de pensar de las personas que no pueden o no quieren interpretar la complejidad de la vida de otra manera. Es más, incluso el propio Lanka, para la gente que vuelva a mencionarle para el tema de la no existencia de estas biomoléculas, que son cuestionables obviamente como patógenos, pero su existencia está más que demostrada, Lanka comenta que nunca se han visto estructuras biológicas que hagan algo negativo. Es decir, la base de la vida biológica es la convivencia y la simbiosis, y dice, no hay lugar para la guerra y la destrucción que nos venden. Y otra cita, ya la última, se han detectado estructuras que pueden describirse como virus en muchos tipos de bacterias y formas de vida simples que son similares a las bacterias. Dice que son elementos independientes y que a esto se le llama simbiosis. Y ahí voy, endosimbiosis. Las células eucariotas de los animales superiores tienen segmentos de virus en su interior porque las células provienen de las bacterias. De ahí que tengamos mitocondrias dentro de nuestras células y las células vegetales tengan cloroplastos, porque las bacterias con sus virus se fusionaron para formar la vida superior. Aquí sería acto de debate, y ya os paso un poco el testigo a vosotras, si realmente estas estructuras que son información y que son parte de la vida y que han sido mal nombradas como veneno cuando no son ningún veneno ni atacan a nadie, cabría si especular sobre si son las causantes de enfermedades o no. Y este sería realmente un punto grueso que también queríamos nosotras tratar en esta ponencia y que ahí sí que ya os paso el testigo a vosotras para que me digáis qué pensáis. Para mí, la pregunta de Karina, ¿no? ¿Realmente podemos llegar a la conclusión o podemos definir que los virus son información genética en forma de ADN o ARN? Almudena los llama biomoléculas, también muchas veces que transmiten una información. Hasta ahí podríamos tener ese acuerdo. Claro, yo ahora me voy a meter de abogado del diablo porque hay mucha gente que incluso dice que el código genético no existe, como nos lo han dicho. Entonces ya sí, apaga y vámonos, ¿no? O sea, partimos de la base de que sí existe un código genético, ese código genético está escrito con esas 4 letras básicas del Gattaca y que a veces secuencias de Gattacas concretas sí las podemos sacar o las podemos meter, a eso le llamamos, entre otras cosas, a eso le podemos llamar un virus. Ok, bueno, es que escuchando a Almudena, Sí. creo que sí estamos un poco en la misma sintonía en cuanto a la definición, ¿no? Aún antes de meternos en cómo es que se llevan con las células. O sea, biomoléculas, me gusta el nombre, me parece bien, al final nada más tratando de acotar qué tipo de biomoléculas, bueno, pues tienen ácidos nucleicos y proteínas, ¿no? Algunos tienen también una membrana lipídica, pero al final biomoléculas. Información cubierta de algo y que, como casi todas las formas de vida, bueno, en realidad todas las formas de vida, pues es copiado, ¿no? La vida, la permanencia de la vida al final es el poder duplicar eso que te define como información, digamos, ¿no? Y ir acumulando nuevos cambios, porque si no todos seríamos idénticos, seguiríamos siendo bacterias, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí, Almudena, podemos decir, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿hay evidencia de que esas biomoléculas existen? Yo diría sí, y no es una creencia, sí las hay. El mismo Stefan Lanka, que para algunos, incluso estaba viendo ahí algunos de los que escriben, pues casi es como, no, pero Stefan Lanka dijo que no existe, no es cierto, como bien dices tú. Stefan Lanka no solo decía que sí, sino que los estudió, él los aisló, ¿no? Tanto de virus asociados a bacterias como asociados a algas gigantes, ¿no? Entonces, sí trabajaba con organismos en el mar, en ambientes acuáticos, y él, pues sí, ¿no? Sí logró hacerlo. ¿Cómo lograba demostrarlo? Pues un poco como lo hacemos en mi grupo, en virología, cada año, aislamos estas partículas de biomoléculas, como ya dijimos aquí, de bacterias, ¿no? Y tenemos la evidencia, después de haber hecho pues, análisis adecuados, como una centrifugación, a partir de gradientes de sales diferentes, que lo que logran es separar muy bien por tamaño, y luego esas partículas podemos nosotros visualizarlos,
ver incluso ese efecto que pueden, palabra clave, pueden llegar a tener con bacterias, ¿no? Entonces, me parece a mí que bien puede haber gente que siga diciendo, no, no hay evidencia. Bueno, pues es como que dices, ¿qué te respondo, no? No a ti, Almudena, sino en general, ¿no? Diría, a quien dijera eso, a mí me parece que hasta aquí son biomoléculas, tienen información, no pueden por sí mismas hacer copias de esa información porque no tienen los aparatos, digamos, los organelos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva simbiótica, podríamos decir que requieren a una célula para poder llevar a cabo todo lo que necesitan para copiarse, que se conoce en biología como ciclo de replicación, ¿no? Creo que estaríamos de acuerdo, Almudena, en que no necesita haber un daño a la célula. Ahí lo que quería era precisar algo, bueno, dos cosas que dijiste, que me parece muy importante. Hablabas de bondad y maldad. Yo trato de evitar usar términos así como bondad y maldad porque nos vamos a otro rollo por completo, ¿no? Y un rollo además en el cual yo no tengo una preparación ni presumo tratar de entrar a esos temas, ¿no? Entonces, bondad y maldad, hagamos un esfuerzo, creo yo, por quitarlo de la discusión y de la gente que nos está escuchando, porque he visto, ¿no? Que dicen, ¿cómo puede ser malo? No, pues no hay maldad, ¿no? Y ahí escuchaba y decía, bueno, a ver, vamos a pensar en un ejemplo ecológico muy simple. La relación de un conejo con un zorro. Un zorro, si ve a un conejo, se lo come. ¿Cómo dirías como bióloga? A esa pregunta. Si alguien te pregunta, me imagino que un niño se te acercara y te dijera, Almudena, si un zorro ve a un conejo, ¿se lo come? ¿Qué le dirías, Almudena? A ver, que los zorros son carnívoros. Es que la visión humana y antropizada que tenemos nosotros de la naturaleza también nos viene de nuestras creencias y de nuestra cultura. A un indígena que no hubiera tenido contacto con ningún tipo de dogma, y aquí entraríamos ya en el darwinismo, que es un poco el que nos imponen en las escuelas, ¿no? Para hablarnos de la naturaleza, de garras y dientes, malvados carnívoros que atacan a los herbívoros pobrecitos que mueren. Claro, realmente sí, un carnívoro come carne, pero también esa carne va a la tierra y esa tierra va a las bacterias y las bacterias hacen las nubes y las nubes hacen la tierra. O sea, quiero decir que aquí todo es bueno, pero sí, claro, un zorro tiene que comer, Karina, eso seguro. Exacto. Entonces, el pobre niño se queda ahorita así como, ¿qué pasó con esa explicación? Yo solo quería saber si se lo come o no. No se lo puede comer, ¿no? Y también podría ser, Almudena, porque segura que como bióloga lo has visto, ¿no? Que el zorro ve al conejo y no se lo come. ¿Por qué? Porque no tiene hambre, porque se siente mal en ese momento y tiene sueño, yo qué sé, ¿no? Es decir, es una relación ecológica de depredación que no implica que tiene que ocurrir en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿el zorro es un depredador? Sí, sí, ¿no? Como bien dijiste tú, que es en la naturaleza y hay ciclos y se lo come, claro. Pero si un zorro ve, por ejemplo, a un león, digo, no sé en qué situación podría eso pasar, porque son dos ecosistemas distintos, pero vamos a imaginar, un zorro con un león, el zorro no se va a comer al león. Lo más probable es que el zorro se quede quietito, ¿no? ¿Qué voy con eso? Con un ejemplo muy simple. El tipo de interacción entre organismos va a depender del contexto, ¿no? Y no hay maldad ni bondad. Digo, a lo mejor el conejo tiene otros datos cuando está siendo comido, pero no hay nada de maldad ni bondad en esa relación. Estamos de acuerdo con eso, pero, ¿no? O sea, como bióloga, como ecóloga, es como eso. Entonces, bueno, ya que definimos ahorita y pudimos estar de acuerdo en que son biomoléculas, ¿no? En que eso no define la relación que puede tener. Yo ahí quiero que hagamos, te propongo, Almudena, un regreso, y sé que me estoy metiendo ahorita en camisa de 11 varas, ahorita vas a ver por qué, pero me encantaría que hiciéramos como un regreso en el tiempo, un viaje en el tiempo a hace más o menos 3.800 millones de años, ¿te parece? Y digo que me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque sé que entre los que nos están escuchando va a haber algunos que en este momento se salgan del chat porque digan, ¿cómo dice eso si la Tierra solo lleva 8.000 años de existir o yo qué sé, ¿no? Entonces me meto en camisa de 11 varas, pero vaya, ¿no? Si nos vamos con no sé, pues los hallazgos, la evidencia que hay, sabemos con experimentos de datación de los tiempos, de los elementos que hay en la Tierra, etcétera, pues que hay esa evidencia de que había ya formas celulares de vida hace 3.800 millones de años, quizás un poquito más, ¿no? Bacterias, ¿vale? Entonces, tenemos a esas bacterias en un
mar de biomoléculas, ¿no? Precisamente, no sabemos cuántos tipos distintos de bacterias hay, pero seguramente había una diversidad relativamente decente. Y parece ser que había una interacción interesante con las otras biomoléculas, las que ya definimos, con estos virus, ¿no? Mala, no, ya quedamos que mala no va a ser una palabra que usemos. Interacción, ¿no? Y en muchos casos, Almudena, y estoy segura que esto tú lo sabes, estoy segura que nos te ha de encantar. En muchos casos llegaron a darse eventos donde esa información genética, esas biomoléculas, lograba entrar en esa bacteria, quedarse ahí y darle novedad evolutiva, porque es información, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay evidencia de que la fotosíntesis pudo darse unos años después, ¿no? Varios años después, pudo darse porque parte de los genes que se necesitan para activar el fotosistema 2, que al final es lo que nos permite generar oxígeno en la atmósfera, fueron gracias a estas biomoléculas. Es una belleza. O sea, quiero que quienes nos escuchen piensen en lo que estoy diciendo. Cada vez que inhalamos, a ver, hay que hacerlo todo. A ver, inhalemos. Quiero que así si hay alguien enojado, se calma. Inhalamos. Inhalamos. Otra vez. Inhalamos. Inhalamos. Una de esas dos fue gracias a esa información genética de los fagos que entró en una bacteria hace más o menos 2.700 millones de años. ¿Cómo podríamos nosotros pretender trivializar tanto lo que son esas biomoléculas y su relación con las células diciendo son malos y nos enferman? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo podríamos? Ok, eso es pensando en esas relaciones no antagonistas que dieron novedad evolutiva y que han dado forma a la vida, ¿no? No sé si hasta ese punto, Almudena, con ese ejemplo, porque hay muchos más, estarías de acuerdo en que hay relaciones. O sea, para nada que, o sea, es que tú no sabes lo alineadas que estamos, es que de verdad es más el ruido que hacen personas que tienen problemas, porque alguien que busca la discordancia continua y está en lucha es porque está en lucha consigo mismo, o sea, que el problema lo tiene él, ¿no? O ella, que en realidad entre nosotras, porque yo imparto, gracias a Ana María y a su escuela, que a mí me ha dado la vida, la Living University of Terrain, como su buen nombre indica, impartí un curso de microbiología el año pasado y genética, bueno, pues gracias a este espacio que me ha dado la escuela. Y cuando estaba estudiando, yo hay un módulo que doy que es de virología, ¿vale? Se llama así porque es su nombre, le guste a quien le guste. Es que un nombre no es algo que te ataca y te mata, es un nombre. Si el día de mañana como sociedad entendemos que hay que cambiarlo porque no está acorde con el entorno, ya lo decidiremos, pero es su nombre. Entonces, a mí un nombre no me asusta. A mí lo que de verdad me genera una línea apasionante de investigación es la interpretación que se ha hecho de ese nombre, independientemente de que me guste o no me guste. Entonces, por ejemplo, los genes de la fotosíntesis, como bien está contando Karina, los insertaron las bacterias mediante transferencia horizontal a los organismos unicelulares que hoy en día hacen la fotosíntesis y gracias a los cuales tenemos oxígeno y podemos vivir en este planeta. ¿Por qué? Porque somos bacterias y virus. Porque nuestras células son agregados de bacterias y virus. Porque los virus los sintetizan las bacterias. Porque no son enemigos. Porque son parte de la vida. Entonces, estos paquetes génicos que no solo hacen posible la fotosíntesis, también generan las nubes, el dimetilsulfonio-propionato, que es un gas que se emite en la atmósfera, que es el que hace posible la nucleación de las nubes, y tú lo sabrás, Karina. Es gracias a que los fagos marinos que producen las bacterias, bacteriófagos, son virus. No penséis que no son virus de bacterias, ¿vale? Entonces, que hay gente que cree que son otra cosa. No. Son los precursores de los virus endógenos que tienen los genomas de los organismos superiores en unicelulares, o sea, es decir, en organismos sencillos, ¿vale? También hacen posible que llueva, hacen posible la atmósfera. O sea, quiero decir, en nuestro intestino no tenemos billones de ellos. La serotonina, esa biomolécula que nos hace ser felices, la producen precisamente nuestras bacterias a través de los fagos. Entonces, o sea, realmente aquí, en el tema de bueno o malo, que yo creo que es de mentes enfermas, y lo digo muy en serio, porque ¿quién puede pensar que una biomolécula que es parte de la vida tiene malvadas intenciones de
de matar y enfermar, o sea, no sé, es un pensamiento como muy fuera de la realidad, ¿no? Realmente yo estoy muy de acuerdo en que la interpretación, de hecho, por ejemplo, el doctor Lanka tiene un artículo súper famoso que a mí me encanta, que es Virus, errores de interpretación. O sea, jamás dijo que no existieran, dijo que no se les debería de llamar virus, que no causan enfermedades, que no son lo que nos han contado y que se han interpretado erróneamente, ¿vale? Y que muchas de las enfermedades, por no decir casi todas, que de las que les acusan, pues que en realidad están causadas por otros motivos que atañen al terreno, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy también muy del lado de Claude Bernard, de todo ese elenco de investigadores que hablan de que es el entorno, los tóxicos, las emociones, lo que en realidad desequilibra nuestro organismo, ¿no? Y no un virus. Yo estoy ya muy ahí, estoy muy al extremo. No estaba, pero después de todo lo que he leído, es que mi sentido común y mi honestidad no me permite seguir donde yo empecé cuando estudiaba en la universidad, porque hay tantas cosas para mí que me dicen, después de todo lo que he leído, ¿no? De ahí la universidad del terreno, donde estamos ahora mismo, ¿no? Que realmente es el entorno el que hace que se desequilibren los organismos y no una biomolécula que forma parte de la vida, ¿no? Sea como sea su nombre, eso es lo de menos, ¿no? Y estoy contigo al 100%. Claro que se puede desequilibrar, claro que pueden ocurrir momentos en los que a lo mejor pueda parecer que no hay un buen funcionamiento de los sistemas vivos, ¿no? Y por eso a lo mejor se les ha culpado a los virus, ¿no? También hay mucho dinero detrás, ¿no? De que se piense que los virus son malvados, por eso yo siempre analizo todo lo que me llega muy minuciosamente, ¿no? Porque aquí hay un negocio muy grande detrás que está interesado, ¿no? Siempre en que tengamos estas ideas, ¿no? Y estoy contigo, o sea, realmente los virus son vida y me da igual su nombre, no son lo que nos han contado. Y en eso estoy. Entonces, ahí sí llegamos a ese acuerdo de la definición. Hay un tema que queda, Karina, tú lo has mencionado, pero que es el que siempre se acusa cuando la gente que dice que los virus no existen, normalmente lo dicen y ponen al lado y no han sido nunca aislados. Sí, porque, y entonces empezamos a repetir porque los experimentos control, porque no sé qué, porque la filtración, porque utilizas microscopio electrónico que al final no sirve para nada porque lo único que ves es lo muerto, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir frente a eso? ¿Se han podido aislar, purificar? Claro, sí, te voy a utilizar más, quiero hacer un paréntesis porque hay una persona que ha estado escribe y escribe de algo que se llama El Mundo al Revés con Jorge Zamora y cuando lo vi dije, genial, aprovecho para decirle a Jorge Zamora, que ya que sé que nos está escuchando, que pues yo nunca recibí su invitación para charlar, él quería un debate y que espero que esté aprendiendo ahora cosas al estarnos escuchando a nosotras tres en un campo que no tiene por qué ser grosero ni nada y que sepa que no me daba miedo debatir contigo, porque más bien no te conozco. Sé que estás preguntando tú acerca de cuál es el origen de SARS-CoV-2 y cuáles son las pruebas científicas para su patogenicidad. Este diálogo no tiene que ver directamente con eso, pero probablemente lo abordaremos. Nada más, es que como le está pone y pone y pone, dije, mejor le contesto para que no vaya después a decir que Karina o Almudena nunca quisieron contestar a mis preguntas porque me tienen miedo. No, de verdad que no. Pero bueno, entonces ese era el paréntesis que quería dejar. Hacia lo del aislamiento. Tenemos ahí de nuevo, igual que con estábamos viendo las definiciones, Ana María, un problema de definición de las definiciones de virus, también aquí con aislamiento. ¿Por qué? Porque aislamiento quiere decir separar de todas las demás cosas. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, si yo aíslo algo es porque tengo solo eso aquí, nada más, ¿no? Y eso ha sido un problema porque en virología, lamentablemente, sí hay muchísimos experimentos hechos, pero con las patas, súper mal hechos, ¿no? Entonces, lo que han hecho muchas veces es decir que están aislando algo cuando no lo están aislando, ¿no? Cuando dices, eso que tú estás haciendo en ese experimento no corresponde a aislamiento, ¿ok? Y eso lo reconozco, ¿no? Es decir, hay muchos experimentos mal hechos. Ahora, ¿se ha aislado de una manera correcta? Es decir, ¿se ha podido separar de todos los demás componentes? Mi respuesta sería sí, y me encantaría ver lo que opina Almudena. No todos los estudios lo hacen, de hecho, una fracción muy pequeña de estudios lo hacen. Cuando vemos los estudios de los 40, 30,
era más común que hicieran un esfuerzo por un aislamiento adecuado. Era más común utilizando técnicas, por ejemplo, como una ultracentrifugación por gradiente, que es lo que mencionaba hace ratito, ¿no? Que es el que se utilizan sales de distintas concentraciones y con eso tú logras separar partículas de acuerdo a su peso. Y eso lo haces después de haber hecho un filtrado con una malla, un poro de malla muy, muy pequeñito, que no permite pasar organismos celulares, ¿no? Entonces, una vez que haces eso, separas por gradiente, entonces puedes tener partículas de distintos tamaños en distintas capitas, ¿no? No sé si con eso se entiende un poco lo que estoy intentando decir. No quería tener diapositivas ni nada, ¿no? Sino que fuera como un diálogo muy informal, entonces, bueno, no sé si me estoy explicando. Pero esa es la idea. Y eso, Ana María, sí se ha hecho. Y luego, a partir de ahí, por ejemplo, ver en un microscopio electrónico. ¿Por qué en un microscopio electrónico? Pues porque estamos hablando de nanómetros, ¿no? Pues no hay forma de que lo veas ni con el ojo pelón, ni con un microscopio de luz, necesitas algo que te permita ver con esa resolución. Entonces, eso sí se ha hecho, ¿no? Hasta ahí, en respuesta a tu pregunta, diría sí. Ahora, eso no significa que ese aislamiento demuestre que cause daño el virus. Son cosas completamente distintas. Tomándolo por partes, aislamiento. ¿Se ha hecho? Sí. ¿Se hace de manera rutinaria? No. Lamentablemente no. Y ahí yo no soy viróloga. Doy clase de biología. Soy catedrática desde hace 16 años de biología, pero no soy viróloga. Pero sí puedo decir que me da vergüenza cómo muchos, la mayoría de los estudios en la virología moderna ya han descuidado ese aspecto mínimo esencial de un aislamiento adecuado de los virus. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Por qué no se hace? Uf, yo creo que aquí nos da para mucho, ¿no? Entonces, eso sería mi respuesta. No sé, Almudena, si estás de acuerdo con eso. Sí, a ver, yo he estado revisando los artículos científicos de algunas de las enfermedades en las clases que impartimos y los he revisado con los alumnos, ¿no? Un poco para que ellos también aprendan pues un poco a diferenciar estas técnicas de laboratorio tan complejas que os está explicando Karina, porque claro, realmente aquí estamos de acuerdo en que todos tenemos un rechazo al diálogo oficial, que nos hemos dado cuenta que nos han mentido. Pero, vale, en eso estamos todos de acuerdo, pero también hay que reconocer que hay muchas personas que no tienen formación científica y que realmente no saben todo lo que hay que hacer para poder hacer un experimento en un laboratorio avanzado como los que manejan las farmacéuticas, de los que muchos de sus aparatos valen millones. O sea, un microscopio electrónico no lo tiene cualquier persona en su casa. O sea, eso es una inversión de millones que hace falta para poder por ejemplo, visualizar las estructuras estas que estamos hablando, fagos, que como dice Karina, miden nanómetros. Entonces, realmente hay que conocer las técnicas de laboratorio para saber si nos mienten o no nos mienten. Yo a los alumnos les enseño un poco a revisar la metodología de los artículos científicos, que es normalmente lo que ninguno de nuestros compañeros biólogos, médicos y demás, nadie revisa. O sea, es algo increíble, pero nadie lo mira, es la parte como más fea. De un artículo científico lees el abstract y las conclusiones, pero la metodología nadie la lee. Y muchas veces en los artículos pone aislamiento del SARS-CoV-2 en pacientes en Wuhan. Esto es real, ¿eh? En el año 2019. Y luego vas a la metodología y no han aislado y purificado la muestra. Tampoco han hecho experimentos de control. Y lo pone en la metodología. Entonces, ¿se han aislado alguna vez virus? ¿Se han purificado estas partículas que llaman virus? ¿Se han visto al microscopio electrónico? Sí, claro que sí. Se ha hecho con bacteriófagos, que son, además hay una técnica muy extendida que, como nos comentaba Karina, por ultracentrifugación, se purifican las partículas, se corre en un gel, etcétera, 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 y se visualizan en el microscopio electrónico, se separan de todos los restos celulares por gradiente, etcétera. Sí. ¿Del virus SARS-CoV-2, por ejemplo? Pregunta. No, eso no se ha hecho. ¿Del ébola? No, no se ha hecho. ¿Del Zika? No, no se ha hecho. ¿De los coronavirus en general? No, no se ha hecho tampoco. ¿Y por qué os lo digo? Porque yo he revisado las publicaciones científicas de todos estos virus. ¿Vale? Ahora estábamos revisando también la del VIH, varias compañeras biólogas y yo, que escribimos también un artículo sobre esto. Bueno, aparte que muchísimos autores lo venían denunciando mucho antes que nosotras, que es que no somos pioneras en esto, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, realmente aquí hay un engaño, una falacia,
una actuación criminal por parte de entidades que están interesadas en la venta de fármacos, de test, de todo tipo de preventivos, etcétera, que han creado un escenario, un teatro, ¿vale? Utilizando laboratorios y revistas científicas que están a sueldo de ellos, en el cual nos han hecho creer que hay unos entes malignos que salen de laboratorios o de murciélagos y que vienen aquí a atacarnos, y luego cuando en realidad revisas los artículos científicos te das cuenta de que son un engaño, un fraude, ¿no? Y voy más allá. Eso no implica que los virus no existan, que no se hayan aislado, sí se ha hecho. También es un punto importantísimo el que habló Karina, y que nadie se olvide que aunque tú aísles una partícula viral, eso no demuestra que sea la causa de la enfermedad. Para demostrar la causa hay que hacer más cosas. Y que no se olvide la gente que la vida no es blanco o negro, que la biología es muy compleja, que detrás de todo esto hay una trama criminal también muy compleja, y que tenemos que ser un poco audaces y empezar a aprender cómo leer artículos científicos, empezar a aprender de técnicas de laboratorio avanzadas y a ser nosotros mismos los que tengamos, digamos, un poco de base para poder discernir si realmente lo que nos están diciendo es real o no, ¿no? Y yo os puedo contar mi experiencia, pero animo a cualquier persona a que se vaya a los artículos científicos, origen de todas las pandemias que han estado azotando al mundo en estos últimos años, y por favor vean si realmente hay alguna evidencia de que aquello que se describe en los artículos científicos es realmente la alarma que se da por televisión, ¿no? Y fíjate, Almudena, que hay incluso, pues yo quiero mencionar también que desgraciadamente los estudios que se hacen se suelen hacer por los que tienen dinero. Y los que tienen dinero tienen intereses. O sea, hay publicaciones que te hablan de que el 80% de las publicaciones son falsas, están mal hechas. Entonces, ni siquiera, yo creo que aquí lo importante es volver otra vez a poner unas bases que sean firmes. ¿Existen biomoléculas? Sí. ¿Traen información? Sí. ¿Las hemos podido ver, aislar? Sí. No en todos los casos. Curiosamente, en ninguno de los casos en los que hay fármacos relacionados con ellas. Casualmente. Entonces, si alguien pregunta sobre los fármacos sobre todas las investigaciones que están relacionadas con una transferencia de tecnología o que están relacionadas con una patente, olvídense, patente me refiero a un producto que ellos puedan vender, olvídate que eso seguro que la metodología no sirve para nada. Entonces, lo que necesitamos es volver a esas bases que estábamos hoy hablando, ¿no? Es decir, ¿existen los virus? Pues aparentemente sí. Existen unas biomoléculas que tienen código genético, que tienen una forma y están encapsuladitas y que son capaces de meterse dentro de la célula y cambiar información. Hasta ahí. ¿Que ese cambio de información sea patógeno? No. Esa no te la compro, porque no tiene nada que ver, porque si yo me pude quedar embarazada fue gracias a un virus. ¿Sí? Y que además, bueno, luego eso ya lo pondré después, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, lo que necesitamos es romper ese vínculo en que modificar la información implica enfermedad. Y que, por tanto, esas biomoléculas que tienen una capacidad de informar a la célula y de cambiar, por tanto, su información, eso no es lo mismo que ser patógeno. Esa es la principal correlación que tenemos que romper. Por un lado, el insistir en esto. ¿Se ha podido aislar? Sí, en ciertos casos se ha podido aislar, pero nunca vas a ver el aislamiento, y por eso la gente que lo pide a los gobiernos, dame el aislamiento del virus del Zika, no te lo van a dar, porque no lo tienen. Porque todos los virus que están asociados a enfermedades de moda, casualmente de esos no tenemos nada, pero de otros sí puedes encontrar, con lo cual vamos a separar las cosas. El SARS-CoV-2 fue una invención genética que se hizo en laboratorio, por tanto, claro que está secuenciado, por supuesto está secuenciado porque está creado en laboratorio, ahí está una patente de eso. Otra cosa es que lo hayas podido encontrar y aislar del cuerpo de un enfermo, no se ha hecho. Que está secuenciado, vamos a diferenciar palabras también, secuenciado, yo sé el gataca que tiene ese, yo sé la palabra que tiene escrita, sí la sé, porque la han creado en el laboratorio, pero chicos, eso está en una patente hace 6 años, lo dijimos eso, o 5 años dijimos eso, ¿no?
Entonces, perdón, que a veces me pongo yo así también un poquito. Entonces, como los que hemos trabajado en laboratorio, hemos trabajado en ciencias, sabemos que solo se estudia aquello que tiene transferencia de tecnología detrás. Estos chicos tienen que saberlo, no existe la ciencia básica. En este momento, en ninguna universidad del mundo existe la ciencia básica. Existe pura transferencia de tecnología. Significa, no se estudia para conocer la verdadera naturaleza de las cosas. Se estudia para conseguir una aplicación práctica que me dé dinero. Entonces, eso es lo único. Entonces, no vamos a confiar tampoco en los estudios científicos de las grandes instituciones porque, desgraciadamente, todas ellas han sido infiltradas por grandes filántropos que ponen un montón de dinero, pero solo si el resultado coincide con lo que yo quiero patentar y con lo que yo te quiero convencer. Entonces, esto es muy importante que lo sepan. Todas las cosas que estamos viendo ahí fuera que tienen intereses económicos, olvídate. Porque de esas, la información está totalmente falseada. ¿Vale? Entonces, hemos llegado a un acuerdo en cuanto a que existen unas biomoléculas que tienen información que entran, por supuesto, y están, de hecho, forman parte de nuestro genoma. Muchas de ellas, la mayor parte de los virus a los que le echamos la culpa de las enfermedades son endógenos. Los tenemos nosotros como secuencias dentro de nuestro genoma y tienen una capacidad de información, pero esa información no tiene por qué ser patogénica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ahí me gustaría hacer un par de acotaciones, si me lo permites, porque también estaba viendo los comentarios y creo que un poco, como decía Almudena, como hay personas que no necesariamente tienen la formación científica, lo cual no es crimen. Entonces, digo, al final uno elige su rumbo en la vida y no todo el mundo se va hacia la ciencia, pero puede hacer que algunos conceptos queden un poco en el aire y luego haya generalizaciones que se equivoquen, ¿no? Al decir que estas biomoléculas que tienen información, es decir, ácidos nucleicos con proteínas, pueden entrar en la célula, yo creo que en muchas personas eso les lleva a la idea de es casi como un monstruito pequeño, ¿no? Que logra moverse y tiene herramientas para poder hacer un hoyo en la membrana celular y entrar, y no es así. Es decir, al final son moléculas que son pasivas. Cuando está fuera de la célula, la verdad es que está completamente sujeto a movimiento browniano, fuerzas de difusión, fuerzas electrostáticas, es como un poco como a la deriva, ¿no? Yo lo imagino como si fuera un corcho que está flotando aquí en el mar. Y pues el corcho no tiene patitas, no tiene mar, está flotando, ¿no? El asunto es que está en un ambiente altamente celular, donde si llega a haber una interacción de proteínas que tiene específicas en su cápside con proteínas que están llenas de proteínas de la membrana celular, en ocasiones puede haber una cascada de eventos moleculares que llevan a que sea la misma célula la que lo mete. Es decir, si yo fuera abogada del virus, diría, mi cliente no hizo nada, ¿no? Fue la misma célula la que lo metió, ¿no? Y ya ahí adentro es donde se da esto que le llaman el desnudamiento, que se quita en esas proteínas total o parcialmente, según el virus del cual trate, y entonces puede llegar a ocurrir el que el virus haga copias. Y puede llegar a ocurrir que genere proteínas o no, ¿no? En muchos casos ni siquiera ocurre, en muchos casos ni siquiera entra en la célula. Y creo que ese es un punto bien importante de que le quede claro al público, porque nos han vendido erróneamente la idea, yo creo que mucha gente lamentablemente todavía lo cree, que con que tú te enfrentes, o sea, es decir, tocas, ¿no? Tocas esto, oh, ya había virus, ya estoy enfermo, ¿no? O alguien te tose o algo, ya es un hecho de que esas partículas virales, que en individual sería billones, esos billones, van a entrar en la célula y te van a hacer daño. Pues no tiene que ser. La gran mayoría de esos ni siquiera van a poder pasar esta barrera, porque tenemos un montón de péptidos antimicrobianos, un pH particular, cosas que no permiten que pase nada aquí y en el tracto respiratorio y el digestivo y lo que tú quieras, ¿no? Pero ese punto era bien importante, es pasivo, ¿no? O sea, un virus no tiene ni la habilidad de flotar, nadar, caminar, saltarte encima, ni decidir, voy a esa célula con permiso. No puede hacer nada de eso, es una partícula inerte, ¿no? Eso me parece muy importante decir. Ahora, como es información, Ana María, y sí, estoy completamente de acuerdo, cada vez se sabe más, hay muchos virus endógenos, y no me refiero solamente a retrovirus, que eso ya lo sabíamos, y como bien dices, la placenta de los mamíferos se genera gracias a un retrovirus, ¿no? Estamos hablando hace muchos millones de años de que se da esa incorporación en el genoma, y ahora gracias a eso tenemos placenta, y hay muchos ejemplos semejantes, pero hay otros virus también, virus de ADN, por ejemplo, ¿no?
hay herpesvirus endógenos, hay un montón de cosas que dices, ah, caray, nuestro genoma está todo lleno de información que nosotros podemos decir eso es viral, ¿no? Hasta nos permite, Ana María, plantear, ¿no será al revés? ¿Qué pasaría si fuera que de nuestro genoma, más bien de repente hay esos elementos saltarines, los llaman en el genoma, ¿no? Que salen, se rodean de proteínas y eso es lo que da un linaje que los investigadores actuales dicen, no, un virus, ¿no? Una vez, y eso no lo estoy inventando yo, es una de las 3 teorías propuestas para el origen de los virus, que por otro lado ni siquiera tiene que ser un mismo origen para todos, ¿no? O sea, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa información y parte de esa información genera proteínas, ahí tenemos que irnos a un rollo interesantísimo, que para mí tiene que ver con la conciencia, y también sé que me estoy metiendo en un asunto complejo. ¿Por qué? ¿Qué es la conciencia? Yo creo que tú, Ana María, Almudena, yo y todos los que nos escuchan tenemos una idea distinta de lo que es conciencia. Desde mi perspectiva, la forma más sencilla de ver la conciencia es la capacidad de identificar lo que eres de lo que no eres, ¿no? De manera muy, muy sencilla. Desde esa definición de conciencia, ¿una bacteria está consciente? Yo diría sí, porque puede identificar lo que es de lo que no es. Y no estoy hablando de algo que requiera sistema nervioso para procesar la información, ¿eh? Nada. ¿Por qué estoy hablando de conciencia? Porque la conciencia, desde esta definición, tiene que ver con sistema inmune. En otras palabras, el sistema inmune es aquello que permite que identifiques lo que eres de lo que no eres. Y eso no significa vas a tener una respuesta en contra, ¿eh? Podría ser una respuesta de tolerancia, ¿no? Que convenientemente, Ana María, ha sido una de las ramas de la inmunología que ha sido más ignorada. La tolerancia, que en los últimos años ha tomado un poco de auge, el preguntar por qué hay algunos animales que cuando son enfrentados a proteínas foráneas no reaccionan así aventando una bomba atómica de respuesta, sino diciendo, bueno, sí, ya vi que no eres yo, pero aquí podemos coexistir todos. Un poco como estamos haciendo nosotras 3 aquí, ¿no? Mientras que en general hay otros espacios donde es, vamos a pelear. Esa es la inmunología típica que nos han enseñado, muy bélica, ¿no? Pero hay tolerancia. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque es posible y ocurre en muchos casos que un organismo celular que recibe o produce una proteína foránea desencadene respuestas en contra de esa proteína, ¿no? No siempre ocurre, pero puede ocurrir. Y la gran mayoría de las enfermedades, y eso pues se los digo a mis estudiantes en biología, la gran mayoría de las enfermedades no son consecuencia directa de un virus o ni siquiera de una bacteria. En muchos casos no, que con bacterias es todo otro tema, sino por la respuesta inmune exacerbada. Entonces, ese es un punto bien importante a considerar ahora para lo de SARS-CoV-2 que han estado preguntando. Esas proteínas foráneas, y en particular la proteína spike que se genera con esa información genética que las cosas que se inyectan ahí, mal llamadas vacunas, producen, en muchas personas genera una respuesta inflamatoria brutal. Entonces, si lo mismo llega a ocurrir en otras enfermedades, eso hace que muchos digan, es el virus el que te está enfermando. No sé si me explique con lo que intento decir, pero en realidad es mucho de la respuesta inmune que nosotros tenemos lo que acaba determinando la patología que se ve, ¿no? Pero eso no conviene tanto si tú lo que quieres es vender una narrativa de el virus es malo. Entonces, fíjate lo complicado que es, ¿no? Estamos intentando apenas llegar a qué es, de qué está hecho, cómo se lleva con las células, pero es bien complicado desengranar todo esto en un contexto mayor que tiene tantos componentes de control social, de ganancia económica ilimitada, etcétera. Es muy complicado y entonces es más fácil caer en el blanco-negro y en decir, es bueno, es malo, existe, no existe. Es mucho más fácil para la gente, pero no es correcto, ¿no? Entonces, para resumir aquí, el hecho de que un virus o otro microorganismo sea considerado patogénico, a mí me parece, o patógeno, a mí me parece equivocado, porque no es una característica intrínseca de ese virus. Entonces, cuando alguien me dice, ¿es un virus patógeno? A mí no me gusta responderlo así. Digo, ese virus con esas proteínas puede en algunos organismos desencadenar respuestas que acaben sacando del equilibrio, homeostasis o salud, si quieren verlo así, al organismo y entonces se genera enfermedad. Pero para mí, el ser patógeno o no, no es una característica que define a esa partícula, a esa biomolécula. No sé cómo ven.
Bueno, yo en realidad es que sobre el tema de la SPY que he tenido también mi revelación propia, ¿no? De hecho, bueno, Ana María sabe que yo hice un trabajo junto con varios compañeros míos, hicimos varios informes periciales para juicios, tratando un poco de ayudar a la gente que no se quería inocular o que se había inoculado y había tenido graves efectos adversos. De hecho, una de mis compañeras se especializó en revisar analíticas y en ver biomarcadores porque ella había trabajado en un laboratorio y estaba más familiarizada con ese trabajo, ¿no? Y también nos llevó a aquello, cada cosa que se pone encima de nuestra mesa supone una auténtica, seguro que igual para vosotras, una auténtica aventura de investigación. Yo no sé si la gente que opina tan ligeramente hace este trabajo de investigación, de verdad. No se dan cuenta de que las personas que nos exponemos públicamente, ¿no? Aparte que tenemos esa valentía que detrás de un chat no puedes tener, ¿no? Porque a veces ni siquiera pones ni tu nombre, ¿no? Y puedes opinar lo que quieras sin saber quién eres. Nosotras, sin embargo, sí que damos nuestra cara y damos nuestra opinión. Nos ha preocupado mucho este asunto. Yo te he leído mucho a ti, Karina. He leído los artículos científicos que has publicado con Roxana Bruno, que además es amiga mía, o yo así quiero considerarlo, porque ella y yo, a lo largo de todo igual que Ana María, ¿no? Oliva, que hemos estado juntas en este 2020 en adelante, ¿no? Lo llamaré como el punto de inflexión, ¿no? De nuestras vidas. Y por ello también la tengo mucho cariño. Os he estado leyendo que habéis estado luchando mucho por el tema, ¿no? De la gente que se ha inoculado, los horribles efectos adversos que ha tenido a nivel inmunológico, si se puede llamar, ¿no? O a nivel sistémico, ¿no? Porque, bueno, se veían como muchos efectos adversos muy dispares, ¿no? Que afectaban como al sistema nervioso por otro lado, el circulatorio por otro lado. Y sí que os he visto que habéis estado muy ahí, yo os lo agradezco. Obviamente no fue mi caso, que yo, afortunadamente no tengo nadie cerca mío que haya sufrido, ¿no? Pero sin embargo mucha gente de fuera sé que lo ha estado pasando muy mal y yo sé que vosotras habéis hecho ese esfuerzo de investigación precisamente para tratar de dar luz donde solo había oscuridad, ¿no? Y eso es, por mi parte, un agradecimiento eterno, ¿no? Pero yo he sido muy escéptica con el hecho de que realmente se llegase a producir una proteína, porque los biomarcadores que nosotras observábamos y la literatura científica que cayó en nuestras manos en base a las pruebas que se hicieron, se veía que realmente el cuerpo reconocía esa secuencia inoculada como algo exógeno, externo al cuerpo, y el cuerpo, al ver que no era suyo, activaba todos esos receptores de membrana que tenemos, el RIG1, bueno, ya nos meteríamos en biología molecular, que obviamente nosotras sí lo entenderíamos, pero yo no sé si la gente quiere entrar en esto. Tenemos vídeos al respecto y Karina tiene publicaciones científicas al respecto que podéis revisar, que por favor no dudéis en pedirnos porque lo compartimos de mil amores, donde podéis profundizar en este tema, pero yo he sido muy escéptica, ¿no? De que realmente lo que se observaba en el cuerpo de la gente fuese porque realmente estas inoculaciones hubieran engañado a nuestras células, ¿no? Y empezáramos nosotros mismos a sintetizar una proteína, ¿no? Yo pienso que más bien es al contrario, que realmente cuando tú inoculas un ARN mensajero exógeno, nuestras células se dan cuenta perfectamente que no es nuestro y entonces todo nuestro sistema se desregulariza. Por eso vemos esa producción de interferones, de una serie de moléculas que se veían en los análisis que se hacía la gente. Nosotros tuvimos un correo electrónico de afectados, nos llegaban análisis a porrones que estuvo revisando mi compañera Naira Chasco, que ella es doctora en genética. También ha hecho una labor y la sigue haciendo maravillosa, ¿no? En ese sentido de ayudar. Yo soy escéptica, yo pienso que realmente el cuerpo es sabio y que el cuerpo sabe lo que es suyo y lo que no es suyo. Y en ese sentido, ¿no? Que este también ha sido un punto de debate feo, ¿no? En las redes sociales, que la gente también ha dado mucha caña con esto. Yo pienso que realmente no es importante. El mensaje importante es que no debemos de vacunarnos, porque la teoría de los patógenos y del contagio es una falacia. Entonces, no hay necesidad ninguna de prevenir contra ningún patógeno, ¿vale? Porque no lo hay. Y debemos realmente mirar nuestro entorno, los tóxicos que consumimos a diario, a través de los cosméticos, a través de lo que bebemos, a través de la alimentación, a través de lo que respiramos. Si vivimos en una ciudad donde hay un tráfico tremendo y
Es decir, que pongamos el foco realmente en el terreno y no en todo lo demás. Yo entiendo que hay gente que se ha creído todo esto y que ahora necesita ayuda, y yo creo que la ayuda es muy necesaria, ¿no? Hay que darles una respuesta, ¿no? A estas personas que han sido engañadas y que ahora se ven con un problema de salud y que lo quieren solucionar. Una cosa no quita la otra. Pero yo, por ejemplo, he apostado más por intentar decirle a la gente que realmente el cuerpo es sabio, que tiene capacidad de autorregulación, de equilibrio, y que no necesitamos fármacos para sobrevivir, ¿no? Arrancaríamos el problema de raíz, no sé qué pensáis vosotras. Si desapareciera todo este paradigma de los patógenos, lo arrancaríamos de raíz el problema. Que entiendo que es algo muy ambicioso, ¿no? Pero yo, para seros honesta y sincera, he apostado por esa parte de la divulgación científica, más que quizá por intentar desenmarañar el daño que pueden generar estos productos, ¿no? Que sin más para mí son dañinos, sin más, innecesarios, sin más. Pero bueno, es mi opinión sincera, sin acritud, ¿no? O sea, desde el corazón. Pienso que realmente el diálogo está ahí está de verdad el punto de inflexión que necesitamos. Yo coincido. ¿Puedo responderle a Iván María? Claro, Karina, por supuesto. Sí, o sea, yo coincido que el mensaje, si nos vamos a qué es lo necesario, lo urgente, lo imperativo, es que las personas entiendan, ¿no? Que estas inyecciones son tremendamente dañinas. Y yo creo que en eso, pues, hasta los más acérrimos y agresivos y violentos de la disidencia estarían de acuerdo, yo creo, ¿no? Y todos hemos estado diciendo, tengan cuidado, no lo hagan, o bueno, piensen en lo que están haciendo. Yo trato de evitar decirle a la gente, haz esto o no hagas esto. No es mi papel, ¿no? Pero yo considero que son tremendamente dañinas, ¿no? Que nadie debió haberlas recibido, y en eso, pues, no hay mucho más que decir. Ahora, hacia lo que dijiste del cuerpo sabio, y cuando un ARN mensajero foráneo es introducido en una célula eucarionte, pues es destruido porque es reconocido como ajeno. Yo coincido contigo, hay un montón de mecanismos intracelulares que los describimos, de hecho, en esa publicación a la que hace referencia, que tuve el honor de escribir con Roxana. Pero el asunto en Modena es que este ARN fue modificado, ¿no? Esas modificaciones nucleosídicas que le hicieron justo subvierten nuestra capacidad innata de poder reconocer material genético foráneo, ¿no? Eso es parte del problema. Y tan lo hicieron así, que, o sea, lo hicieron de esa manera porque si no, no dura casi nada esos transcritos, esas moléculas dentro de la célula. Por eso tuvieron que hacerlo. Eso le generó el premio Nobel a estas dos personas, ¿no? El año pasado, justo por eso, ¿no? Entonces lograron generar algo que queda mucho tiempo, y eso ya va contra natura, ¿no? Sabemos que sí se genera la proteína porque esta ha sido medida, determinada a través de muchas técnicas distintas, ¿no? La más visible, la más visual es cuando se usa inmunohistoquímica, donde tú puedes ver los conjuntos, los cúmulos de la proteína Spike, y que son, pues, pruebas muy bien hechas en realidad, ¿no? Tú conoces perfectamente el funcionamiento de estas pruebas de inmunohistoquímica, de las reacciones antígeno-anticuerpo que pueden darnos esto, y si bien no estoy diciendo que no pudiera haber una reacción cruzada con otras proteínas, porque pues sí, claro que puede haber, en los tejidos y en la forma en la cual se han hecho estos en las autopsias, pues queda muy claro que eso es una proteína exógena que se está generando, después es caracterizada por espectrometría de masas y muchas otras cosas. Entonces, me parece a mí muy importante que esto sí lo sepa la gente, porque esa tecnología almudena están intentando con todo lo que pueden. Lamentablemente, incluso el gobierno nuevo que entró en los Estados Unidos, no entiendo por qué están tratando de echar a andar ese Stargate, que es el poder generar esta tecnología de ARN mensajero sintético así rapidísimo en días, ¿no? En 40 días o no sé qué. Es muy importante que sepan que ese material genético es tremendamente dañino. Si no estuviera con estos nucleósidos modificados, muy probablemente podríamos, con nuestros propios mecanismos celulares, destruirlo. Pero no está de esa forma, está modificado. Entonces es bien importante que entiendan, porque yo he escuchado personas que dicen, no, el ARN no existe. Digo, ¿cómo puedes decir que el ARN no existe? ¿No? O sea, y es lo que les digo, que se vuelve bien complicada la discusión de esta manera, porque otra vez caen en estos reduccionismos, quizás por una falta de conocimiento, y también porque no tienen ganas realmente de entender, me parece a mí, ¿no? Entonces es más fácil decir, no, esto no existe, el ARN es un invento, ¿no? Y bueno, ok, está bien.
pero es tecnología dañina porque está hecha de forma que dura adentro, ¿no? Dura dentro de la célula, y al final la célula, pues lo que hace es lo que hace, los ribosomas toman ese material genético y generan, ¿no?, la proteína, y claro, va a haber una respuesta en contra de esa proteína, porque es una proteína foránea, ¿no? Pero vaya, el ARN, pues está, ¿no? Sí, yo creo igual, chicas, nos hemos desviado un poquito de nuestro tema. A mí me gustaría mantenerlo sencillo. Yo sé que la gente que está en el chat, y por cierto, les recuerdo que pedimos a los que estaban en el chat que siguieran siempre los tres filtros de Sócrates, de ¿estás seguro de que lo que estás diciendo es verdadero? ¿Estás seguro de que lo que estás diciendo es bueno y que lo que estás diciendo es útil? Les recuerdo a algunos, porque igual por ahí alguno no se fijó en esos tres filtros de Sócrates. Estamos aquí, yo sé que hay muchos temas que se concatenan, que se unen, que tienen muchas... Esto, y parece que lo que dices, entonces Almudena está diciendo que, entonces Karina está diciendo que. Mira, estamos intentando llegar a unos acuerdos sobre qué son los virus. Y si existen, lo primero de todo, si existen, qué son, y si existen y sabemos lo que son, qué hacen. Entonces, hemos llegado a una conclusión en que los virus, como biomoléculas, sí existen, han sido secuenciados, han sido aislados, han sido aislados, es decir, los hemos podido sacar de un contexto y mirarlos en determinadas circunstancias, aunque en muchas otras no. Muchas de las publicaciones están diciendo que los han aislado, pero en realidad no lo han hecho. Pero hay otras publicaciones, aunque sean minoritarias, que sí lo han hecho, lo cual nos da pie para decir existen unas biomoléculas que están hechas de material genético, que tienen información y que pueden estar dentro del cuerpo, pueden estar fuera, pueden entrar y pueden salir. ¿Sí? Ese es un acuerdo al que hemos llegado. Hemos llegado también al acuerdo de que el hecho de que existan y puedan entrar y puedan estar y puedan salir, no significa que sean causantes de enfermedades. Ese es un acuerdo. Luego podemos estudiar qué ocurre cuando están, cuando entran o cuando salen. Podemos estudiar qué está ocurriendo, cuáles son las reacciones del cuerpo, pero no se puede asociar que los tengamos y les hayamos podido leer el nombre, no significa que sean causa de ninguna enfermedad. Eso es algo que yo quiero que quede muy claro, porque he visto un montón de preguntas y de comentarios en el chat relacionado con eso. Que tú afirmes la existencia de una cosa no significa que le estés dando una causalidad ni que le estás dando un atributo patogénico, que de eso hemos estado hablando. Ahora, nos quedará, y que probablemente nos quedarán para muchas sesiones después, hablar de por qué enfermamos. Porque ahí es donde está la madre del cordero. Definir la salud, definir la enfermedad y llegar a la conclusión de por qué enfermamos. Aquí en ningún momento, ninguna de las tres hemos dicho, a pesar de que alguno en los comentarios diga que sí, ninguno hemos dicho que los virus causan enfermedades, más todo lo contrario, los virus son parte de la vida, son parte del sistema de comunicación en la vida. Entonces, asociar que tú puedas, por un lado, secuenciar es una cosa, secuenciar es que sepas el nombre que tiene el Gattaca, que digo yo, que me resulta más fácil, ¿no? Secuenciar es que tú puedas decir que eso es Gattaca o Gácata, como tú quieras, y otra cosa es que eso lo hayas podido aislar, ¿vale? Es muy claro en el caso del SARS-CoV-2. Porque se tiene secuenciado, claro que sí, porque está hasta con una patente. Es que me da hasta risa a veces los comentarios porque justo estoy diciendo que eso se ha hecho por ordenador, que se ha hecho con una patente y alguien dice que yo estoy diciendo que ay, Dios mío. Una cosa es que tú puedas saber la secuencia de letras, la palabra que tiene ese virus, ese Gattaca. Eso se le llama secuenciar. Okay. Otra cosa es que eso lo hayas encontrado en el cuerpo de alguien o en algún lugar. A eso se le llama aislar. Secuenciar y aislar, corríjanme ustedes, científicas, secuenciar es una cosa, aislar es otra. Yo puedo secuenciar algo porque lo estoy creando. Yo puedo secuenciar algo porque lo he encontrado. Bueno, también puedes secuenciar algo que está en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, yo, mirando ahorita este tema, yo mucho de lo que hago en mi investigación tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo puedo ir, por ejemplo, a una de las islas donde trabajo, muestrear lobos marinos bebés, tomamos una muestra de sus heces, procesamos esa muestra para poder quedarnos únicamente con el ADN y secuenciamos a partir de esa muestra
un gen particular de todas las bacterias que hay ahí para que nosotros podamos describir la comunidad de bacterias que tienen en el intestino. Entonces, secuenciar no es algo, es porque mucha gente creo que piensa esto, no es algo que sea, yo me siento ante mi computadora y le digo, créame el genoma de algo. No, no, no. O sea, lo que está haciendo es una plataforma que lee la secuencia de las 4 letritas, en qué orden están, dentro de una muestra que tú le das. Entonces es secuenciar, ¿no? Ahora, secuenciar no es lo mismo que aislar, exactamente, nada que ver. Pero tú lo que puedes hacer, y sí se ha hecho, incluso en el caso de SARS-CoV-2, es tomar una muestra, por ejemplo, de esputo, ¿no? Lado respiratorio, extraer el material genético, ya sea ADN o ARN. Si extraes ARN, lo conviertes a ADN, porque la máquina solo trabaja con ADN, no con ARN. Ahora sí ya tienes algo que la máquina puede leer. Y lo que hacen de manera muy, muy general es adicionarle unas letritas de los ATGCs fluorescentes. ¿Okay? Entonces se van a ir pegando esas letritas a distintas partes de lo que tú estás queriendo leer. Y entonces vas a tener, por ejemplo, una que van a ser a lo mejor 500 letras y al final se adicionó un nucleótido, ¿no? O sea, es decir, estás como pintando con fluorescencia distintos fragmentitos. Lo que hace la plataforma es armar un rompecabezas, Ana María. Es decir, va a ensamblar toda esa información de la única manera en la que puede ser ensamblable, que eso es otro error que he visto que muchos tienen, cuando dicen, no, pero entonces la computadora puede decirte qué es lo que quieras. Tú, no, tú puedes resolver un rompecabezas de la forma que tú quieras. O sea, podría ser un rompecabezas de un gatito y tú acabas sacando un buitre, porque eso querías, tú, claro que no, porque solo hay una forma en la que tú puedes acomodar esas piezas. La secuenciación es así. Entonces, no sé si con eso me explico. Ahora, el poder secuenciar a partir de una muestra de esputo es evidencia de que lo que tienes es provocado por un virus particular. Desde mi perspectiva, ¿no? No, eso es como no echarle... Claro, eso es el típico ejemplo de echarle la culpa a los bomberos. No, es que también os digo una cosa, es que porque tú encuentres una secuencia que no tengas en la base de datos no significa que no sea parte de la vida, es que eso es absurdo, ¿no? O sea, es casi de niños pequeños, o sea, vamos a ver que el genoma humano desde el año 2000, aunque dijeron que se había secuenciado en su totalidad, solamente habían secuenciado menos de un 10%, un 2%. De hecho, no ha sido hasta hace poco que gracias a las computadoras avanzadas se ha empezado, y bueno, que la gente no se piensa, que no se crean que tienen el genoma de todos los seres vivos de la Tierra, que eso no es verdad, que es que tienen muy poca información. De hecho, solamente en nuestro cuerpo hay 39 billones de bacterias, solo en nuestro cuerpo. Pero es que se ha medido en una gota de agua, hay del orden del 10 a las 6 partículas virales. O sea, es increíble la cantidad de material genético que se puede encontrar en una muestra en cualquier lugar del planeta. Porque la vida necesita esos flujos de energía y de información para poder tener lugar, para autoorganizarse. Entonces, el hecho de que un laboratorio encuentre una secuencia que no había antes en el ordenador no significa que sea un malvado patógeno de Wuhan que venga volando en un... Es que, o sea, a mí muchas veces las críticas que escucho son como de, no sé, o sea, son un poco... que parece que habla más la frustración de la persona que la inteligencia, ¿no? Porque realmente yo pienso... Vamos a ver, que me lo dicen mis compañeros biólogos, o sea, que es que les veo con frustración, les veo que están... de hecho, Karina y yo lo hemos hablado, ¿no? Que vemos que, incluso Ana María alguna vez también creo que lo hemos hablado, que vemos como que la gente está como en lucha, ¿no? Viendo que lo que nos han hecho ha sido, lo hemos entendido como un ataque vital, ¿no? A la vida, pues hay gente... Y entonces es como soltar y soltar cosas inconexas, ¿no? Debido un poco a eso, a la frustración. O sea, realmente el hecho de que se encuentren secuencias genéticas, eso es habitual, habitual. Es la vida funciona así. Y lo que más tristeza me da es que realmente no seamos capaces de ver la belleza maravillosa de la vida y sin embargo estemos preocupados de la muerte. Eso es lo que han hecho estos comecocos que nos han metido en la cabeza, que estemos más preocupados de si hay una secuencia que viene de un laboratorio que de vivir y entender cómo es la vida.
sea, la vida es información y van a encontrar siempre información en un cultivo, en un enfermo, en un sano, en cualquiera. De hecho, uno de los postulados que tiraba todo el paradigma del contagio, que me gustaría que nos reuniéramos otro día para profundizar, era precisamente que se encontraban las mismas bacterias en un sano que en un enfermo. ¿Por qué? Porque están ahí, porque viven ahí, porque son parte de la vida, no son las causantes de nada. Pueden desequilibrarse sus poblaciones y generar problemas puntuales, pero eso no significa que sean la causa del desequilibrio original, ¿no? Y esa es un poco la idea, que la vida es mucho más compleja de lo que nos han contado y que esa visión bélica es creada, no es real, ¿no? Bueno, ahí viene del darwinismo, ¿no? A mí sí me gustaría terminar con un último matiz, porque veo que hay mucha gente que lo está preguntando, ¿no? Almudena nos decía que ella empezó a también ir ampliando la mirada que al principio era de su maestro Máximo Sandín, ampliándola a por qué están diciendo que en algunas circunstancias se patogenizan, cuando en realidad esa no debería ser la palabra, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que los virus se patogenicen? ¿Hay alguna posibilidad o en algún caso precisamente porque son creados en laboratorio, eso los convierte en patógenos? ¿Hay alguna evidencia de virus posibilidad patógeno? A ver, realmente el hecho de que se hagan en un laboratorio experimentos de ganancia de función, que hay un montón de artículos sobre esto, tratando de que los virus sean lo que no son, es como si uno se intenta rascar la espalda con una pluma. Tú te vas a intentar rascar la espalda y vas a usar una pluma para rascarte la espalda, pero no te vas a rascar nunca la espalda, ¿vale? Y esto lo digo porque por mucho que tú, una secuencia que forma parte de la vida, que forma parte de los genomas, de los ciclos biogeoquímicos del planeta, que forma parte de todo lo vivo, de todo lo bueno que tenemos ante nosotros, intentes hacerlo maligno, eso no va a funcionar. Y de hecho, toda la literatura científica que habla de las secuencias creadas de manera artificial en los laboratorios, que en su día también hicimos un estudio bibliográfico de todas esas publicaciones, habla de que no son estables en sistemas vivos. Por eso no se ha podido crear un arma biológica, ¿vale? En ningún laboratorio como tal, más allá de que si lo introducen en estos inóculos y se lo inyectan a la gente, pues obviamente les van a hacer daño porque les están introduciendo sustancias exógenas que no deben circular por su cuerpo. Pero eso no significa que eso vaya a salir volando a ningún sitio ni a enfermar a nadie. Eso realmente es un diálogo de miedo que lo han utilizado con todos los virus, estos que no han sido aislados. Con el VIH lo inventaron. Acordaros del famoso mono que supuestamente, o chimpancé o gorila de África que había pegado a no sé quién. El ébola también, de los primates. El zika de los mosquitos. La gripe aviar de las gallinas. Siempre tienen como dos cuentos que ellos tienen ahí de miedo, que además han ido arraigando en el cine, generando en la población este primado negativo famoso que tenemos todos porque hemos visto los virus de los zombies y de las pelis de miedo, de contagio, de los monos que te muerden y demás. Eso es creado, o sea, es un miedo para posteriormente vender fármacos. No tiene sustento científico. No tiene, así de claro, y no han podido demostrarlo, porque cada vez que intentan que esos entes que ellos crean funcionen en un sistema vivo, el sistema vivo hace así y desmorona todas esas secuencias creadas en el laboratorio, porque uno no puede convertir en un arma lo que no lo es. Y esa es, vamos, mi opinión en base al estudio que he hecho yo de la bibliografía. Sí, también pues, respondiendo a tu pregunta, yo no estoy de acuerdo con ver y definir a un virus o una bacteria como patógeno. A mí no me gusta eso por lo que expliqué antes, ¿sí? Porque el ser patógeno es algo que le estás adjudicando, ¿no? Como una característica intrínseca. Más bien, la relación que tenga ese microorganismo con el hospedero, con el organismo celular, depende del contexto. Un ejemplo muy claro, Ana María, es, aquí no hablando de virus, sino de bacterias, el Helicobacter pylori, ¿no? Una bacteria que si tú le preguntas a la gran mayoría de los médicos, te va a decir, es la causa de la úlcera péptica, ¿no? Es lo que te dirían. Y volvamos a una pregunta, ¿es la causa de úlcera péptica? ¿Por qué lo pregunto así? Porque de manera general en el mundo el 50% de la gente, o sea, en estos estudios que han hecho metaanálisis, el 50% de la población mundial
tiene Helicobacter pylori en el estómago. Entonces, ¿qué? ¿El 50% de la población mundial tiene úlcera péptica? Creo que no. ¿Por qué? Porque hay muy pocas bacterias que logran sobrevivir en ese ambiente de pH tan bajo que es el estómago del humano. Es un ambiente súper ácido, 1 a 2 de pH, ¿no? Muy pocas bacterias pueden, pero como todo en los ecosistemas, pues hay nichos que van explotando algunos microorganismos, algunas fuentes de vida, entonces ahí ha podido estar. Es su ambiente, ¿no? Lo tenemos, pero su presencia lo que causa la úlcera péptica. Es un conjunto de factores que si se desequilibra el crecimiento de esa bacteria, puede, no digo causa, puede estar asociado, incluso podría verse al revés, ¿no? En una de esas, ¿por qué no el que esté esa bacteria presente es algo que está tratando de regresarlo, cuando empieza a haber mucha de esa bacteria, regresando al ecosistema, al equilibrio, ¿no? De ese ambiente dentro del estómago. El caso es, no es la causa de, yo no diría es patógena, pero sí se han estudiado en laboratorio esas bacterias, Helicobacter pylori, para ver qué es lo que produce. Y algunas de las moléculas que produce esa bacteria puede llevar a una erosión del epitelio. Lo único es que no produce siempre esas moléculas, ¿sí me explico? Tiene que ver con lo que comes, con tu nivel de estrés, con la cantidad de analgésicos no esteroidales que estás tomando. Todo eso en conjunto puede llevar a que esa relación del Helicobacter pylori con el hospedero cambie. Y lo mismo para los virus, Ana María. Exactamente lo mismo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, yo diría no a, hay que considerar patógeno a este virus, el que ustedes quieran, ¿no? Yo diría no. Lo que determina el resultado de la interacción va a ser cómo está ese hospedero, es decir, el terreno, digámoslo de esa manera, ¿no? Claro. Aspectos ambientales, parte del terreno es tu propia genética, ¿no? Tu propia línea de herencia. Todo eso es lo que va a determinar en buena medida qué es lo que pasa, el desenlace. Yo así lo veo, ¿no? O sea, para nada me iría yo a un asunto todo shalala, todas las formas de vida son, entre comillas, buenas, que ya habíamos dicho que no íbamos a decir maldad y bondad. Tampoco, regresemos a lo que puse en un inicio del ejemplo del zorro y del conejo. La interacción que se da entre distintas especies depende del contexto, nada más. Y lo mismo pasa para estas formas de vida microscópicas. Bueno, pues me encanta el que podamos eso, pues ir hablando, ir discerniendo, ir dando matices a las cosas, porque insistimos, aquí no estamos para proponer creencias, estamos para ir intentando encontrar cómo acercarnos a la verdad. Yo desde mi mirada, que siempre ha sido menos materialista, también quiero apuntar que todo lo que nosotros estamos viendo desde una componente bioquímica, desde esas biomoléculas, desde esa secuenciación de un GATAC en la que hay ciertos ácidos nucleicos con una forma o con otra y lo puedes ir hasta más pequeño y buscar la pentosa o buscar lo que sea, ¿no? Que hay en cada uno de ellos, todo eso se puede mirar desde una mirada también menos materialista, desde una mirada electromagnética. Es decir, la realidad, de acuerdo a la física, tiene 3 niveles: información, energía, materia. Información son los códigos dirigen la energía conforma la materia. Entonces, obviamente, un discurso científico tendría que empezar a incluir esos otros aspectos también, porque está demostrado cómo a través de radiaciones electromagnéticas se puede clonar una secuencia de ADN, se puede hacer una PCR sin tener la secuencia original en forma bioquímica, teniéndola simplemente en forma electromagnética, y eso le da una profundidad muy diferente al estudio de la vida, porque precisamente el entender el terreno es también entender cuántas partes de nosotros somos capaces de distinguir, es entender una mirada menos materialista, y de la misma forma que la genética ya sabemos que no es tan determinista como nos dijeron, porque es el texto, pero sin el contexto no tiene sentido, y ahí me encanta la palabra contexto como sinónimo del terreno, ¿no? Tú tienes un texto, pero lo que le da el contexto es lo que le da el sentido es el contexto, y ese contexto no es solo material, sino que también tiene otros muchos niveles. Entonces, para podernos plantear en una siguiente conversación, si les apetece, la idea de qué es la salud, qué es la enfermedad y por qué enfermamos, y un poquito enfocado a hablar del tema del contagio, ¿no? El contagio es un tema que tiene muchas aristas, porque a veces también es un tema de lenguaje. Hablamos de contagio cuando en realidad podríamos hablar de comunicación, o cuando en realidad podríamos estar hablando de
quién sabe, otras palabras, pero siempre utilizamos las mismas porque pues estamos así delimitados en el lenguaje. Yo en el día de hoy quisiera simplemente pues hacer este wrap up un poquito, de decir, a pesar de que hay algunas personas que la palabra virus les moleste, y lo entiendo porque es una palabra que ha sido desgastada, que se le ha puesto connotaciones que no son, y aunque parezca un chiste, pero yo le echo mucho la culpa a Bill Gates con la idea de los virus de la computadora, que son esos programas malignos que como te entren te estropearon todo, y uno tiene ese miedo al virus, y yo al menos al virus informático sí le tengo mucho miedo. Porque me ha pasado más de una vez, y eso a veces sin querer lo extrapolamos y le ponemos matices, ¿no? Más allá del matiz que le quieras poner a la palabra para podernos entender, sí estamos de acuerdo en que existen unas biomoléculas que transmiten información, que están hechas de material genético, ADN, ARN, con una cierta estructura, con una cierta cápsula, que pueden estar dentro de las células, dentro de los cuerpos, pueden estar fuera, pueden entrar, pueden salir. Estamos de acuerdo en que eso va a generar toda una serie de puede llegar a generar un cambio en la información de aquella célula, y eso es lo que ha permitido que se nucleen las nubes, que nos quedemos embarazadas y un montón más de cosas gracias precisamente a esos cambios en la información. Que nuestra biología es infinitamente maravillosa y tiene un sistema de reconocimiento en el que está muy atenta a cuando yo dejo de ser yo. A eso le llamamos consciencia, y uno de los vehículos de la consciencia hasta podría ser lo que llamamos sistema inmune, porque es lo que se asegura de que yo siga siendo siempre yo en toda circunstancia, pero a la vez tenemos esa capacidad increíble de seguir adaptándonos continuamente, porque el texto sin el contexto pues tampoco tendría sentido. Entonces entendemos que una cosa es secuenciar, hasta yo tengo que buscar la palabra bien. Una cosa es secuenciar, que significa reconocer ese texto. Eso se ha hecho en casos. Otra cosa es aislar, quiere decir que pueda encontrar ese texto en el contexto de una persona. Y eso, que lo encuentre o no lo encuentre, no significa nunca que sea la causa de nada. O sea, yo puedo reconocer que existen cadenas de ADN y que están determinada información en tu cuerpo o fuera de tu cuerpo o en ese lugar. Eso no implica absolutamente nada relacionado con que eso tenga que ser la causa de ningún desaguisado. Claro, ahí lo que hemos hecho es pues poner la pregunta, entonces, ¿por qué enfermamos? ¿No? Entonces, si eso no es así. ¿Estáis de acuerdo con ese mini resumen? Que sería lo siguiente, ¿por qué enfermamos? Exacto, efectivamente, pero sí estamos de acuerdo en eso. Lo digo porque hay nombres muy grandes de gente famosa que, por cierto, cuidado con eso también. Porque que alguien tenga muchos seguidores en Substack, o que haya vendido muchos libros, o tenga vídeos con millones de reproducciones, no significa que tenga la verdad. No, y Ana María, que tenemos que aprender a no estar de acuerdo, que esto no es una guerra, que somos humanos, es que hay que respetarse. Pero vamos a ver, es que no nos va la vida en ello, la vida nos va en si de verdad conseguimos que nos engañen, como han engañado a muchas personas y les han arruinado la vida, y algunas ya no están aquí para contarlo, y nosotras hemos tenido la valentía de salir a intentar defenderles y a decir la verdad, o lo que entendíamos que era, que estaba más alineado con el sentido común y con la humanidad. Pero eso no implica que tengamos que hablar lo mismo, no somos robots, porque es que nos han enseñado a que todos tenemos que pensar igual, y a que si uno no dice lo que yo quiero que diga, ya no me vale, yo no soy un robot. Yo tengo mi mente, mis vivencias. Yo he nacido en un lugar, vosotras en otro. Yo estoy en una punta del mundo y vosotras en el otro, a miles de kilómetros las unas de las otras. Cada una tenemos nuestra vida. Yo pienso que incluso las opiniones diferentes y dispares son enriquecedoras. ¿Cómo vas a aprender si no llega alguien y te revuelve la cabeza y te hace plantearte que quizá lo que tú pensabas no es real, o quizá estás equivocado? Nunca vas a poder aprender. Entonces yo no voy a buscar ni en Karina ni en ti que habléis como yo. Es más, quizá buscaría a alguien que diga lo contrario a lo que digo yo, para ver si puedo aprender, para ver si puedo avanzar. Entonces, no tengamos tanto miedo a discernir de los demás. Somos así, a quien le guste bien y a quien no, que encuentre su sitio. O sea, vive y deja vivir, Hakuna Matata. Yo es que he llegado a un punto en el que de verdad aprecio incluso las personas que me corrigen o que
desde el respeto, ojo, o que me dicen, oye, mira, pues yo no pienso igual que tú, porque digo, ¡ay, qué bien! Voy a aprender una cosa nueva en este día de hoy. Así que nada, yo encantada y que de verdad, chicas, que lo tenemos que hacer más veces, que los debates de yo soy del partido de fútbol, como dice Karina en sus redes, que quien quiera buscar guerra, que se vaya a ver el fútbol, ¿no? Que vaya al Barça Madrid. Eso me gusta, ¿no? Que se vayan a una pelea de boxeo, ¿no? A ver, así, que necesitan quemar la adrenalina, pues adelante. Quiero decir que los debates no significa escuchar lo que yo quiero, sino simplemente dejar que las personas que están hablando se expresen con naturalidad, sin más, y que aunque no opinemos lo mismo, es enriquecedor y yo, por ejemplo, a partir de ahora, pues seguramente, gracias a las aportaciones de Karina que ella me ha dado, yo probablemente cambie o busque o añada a mi vivencia, a mi ser, lo que ella me ha aportado, porque al final somos, en parte, lo que los demás nos aportan en nuestra vida, no lo que tienen que arrancar de nosotros, ¿no? Y esa forma de pensar a mí me gusta mucho, así que conmigo contar para todas. Qué bueno. Para todo lo que queráis, yo aquí estoy. Bienvenida sea. Qué bueno. Y a mí también me gustó la experiencia, digo, hubiera sido lindísimo, Ana María, que todos los que están conectados y que se han animado a escribir hubieran hecho caso en tu propuesta de hacerse unas preguntas antes de escribir, pero lo que veo es que hay gente muy enojada y Sí. entiendo el enojo, ¿no? Y en una de esas ni siquiera su origen fue el COVID, sino cosas mucho más personales y encuentran el terreno adecuado para salir, ¿no? Pero bueno, tampoco es papel nuestro el tratar de convencerlos de que escuchen desde un lugar que no esté lleno de enojo, eso no nos corresponde, ¿no? Veo que hay quienes dicen, pero es que qué clase de debate, no era un debate, lo dije desde un inicio, a lo mejor no se conectaron desde un inicio, pero es un diálogo, ¿no? Y es un primer acercamiento para que tratemos de encontrar terreno que tenemos en común, donde decimos, ah, con esto pues, tenemos un terreno del cual podemos partir. Si nosotros hubiéramos terminado esta hora y media sin poder ponernos de acuerdo siquiera en la definición de virus, pues entonces no podríamos haber avanzado mucho, ¿no? Por eso importa mucho encontrar ese terreno común. Y yo, igual que Almudena, me quedo con muchas cosas para pensar. Por supuesto que me interesa que repitamos, creo que puede haber espacio para muchas cosas, ¿no? Y ojalá que conforme esto pase, pues se vaya depurando como si fuera un gradiente para aislamiento viral, se vayan depurando aquellas personas que lo único que quieren es ver que corra la sangre, ¿no? O que tienen ganas de estar en un terreno en el cual digan, ya ven, tengo razón, ¿no? Tengo razón, por fin mi mundo tiene Exacto, sentido, me han dado la razón. exacto, y no va a ser El ahí, próximo ¿no? día teníamos que haber traído los guantes de boxeo o algo así, porque si Yo no... te voy a poner unos acá para que aquellos que quieren ver algo más violento, al menos digan, ok, tiene el símbolo. Pero no, vaya, o sea, esto se trata de hablar, de dialogar, de encontrar terreno común, pero también conocer las diferencias, las tenemos y está perfecto, está bien. Porque ni yo, ni tú, ni Ana María, ni ninguno de los que están conectados aquí somos poseedores de la verdad, ¿no? Nos queda muy lejos y estamos haciendo un esfuerzo genuino por tratar de comprender. Al menos hablo por mí y estoy segura de que por ti, Ana María, y por Almudena también. Entonces, gracias por este espacio, por este primer acercamiento. Como saben, yo hoy en unas horas me voy al campo a trabajar con Ballena Azul. Estoy muy emocionado. Qué Las ballenas maravilla. azules sí existen, por cierto, porque seguro va a haber alguno que dice las ballenas azules no existen. Sí existen, se los juro. Voy a ir a trabajar con ellas y a la vuelta nos ponemos de acuerdo para un Sí. siguiente diálogo, ¿les parece? Claro que sí. Y sí, ya sé que han quedado coletazos y cositas que se pueden matizar, claro que sí, chicos, pero no nos da la vida para hablar todos los temas que a cada uno de ustedes les interesa. Estamos aquí intentando aportar valor. Así que muchas gracias a las dos. De verdad, es un gustazo compartir con ustedes y feliz día de San Valentín. El día del amor, hoy es el día del amor. Yo se lo dije, digo, lo habéis puesto el día del amor, no puede ser. Es porque amamos la ciencia, por eso Sí, amamos el porque conocimiento y amamos la vida, amamos los la seres vida. vivos y de todo en general, hasta los virus son vida. Claro que Así, sí. así de claro para todos. Bueno, gracias a todos por Gracias. estar Muchísimas y por gracias. ser, y un abrazo muy cariñoso para vosotras, chicas, y para toda la gente del chat. Gracias por haber asistido. Claro que Gracias sí. a Gracias. todos. Que Hasta tengáis muy luego. buen día.